quien él ha sido una de las voces que ha denunciado públicamente e incluso tengo entendido de que existieron consecuencias legales en su contra, pero queremos saber más, queremos saber quiénes se beneficiaron, quiénes callaron y quiénes deben asumir las responsabilidades. Francisco, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta conversación un poco distinta, porque no queremos, especialmente como Radiovisión, no queremos endulzar lo que ha sido el desastre del 16 de abril, del tema de la reconstrucción. Queremos entender cómo 1.600 millones de dólares terminó con puentes sin sentidos y que todavía hay muchos cantones de la provincia de Manabí que no tienen ni siquiera agua potable. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Tanya? Es un gusto saludarla a usted, a todos los oyentes y televidentes de Radiovisión a esta hora de la mañana. Cuando se habla de reconstrucción, cuando se habla del terremoto, al cumplirse ya los 9 años, y qué es lo que hemos visto como resultado de esos 2.995 millones de dólares fruto de las recaudaciones, sumado a las donaciones, que se aproximan a 3.500 millones de dólares, que no es una cualquier cifra. ¿Qué encontramos? Encontramos como saldo al día de hoy que hay miles de familias que todavía viven hacinadas, donde sus parientes, familiares, pagando arriendo, gente que ya llegó a una edad mayor, son adultos mayores en su gran mayoría, profesores jubilados, policías jubilados, obreros jubilados, profesionales jubilados, que fueron ellos los que accedieron a los créditos y fueron los que compraron un departamento en los condominios multifamiliares, tanto en Manta, en los condominios de la ex Banco de la Vivienda, mutualistas, y vemos, por ejemplo, aquí en El Palmar, vemos acá en el condominio de Los Vientos, que son gente que todavía están esperando una voz de aliento. Vemos en Puerto Viejo los condominios en Los Tamarindos, vemos los condominios multifamiliares en Los Olivos, ahí vemos los condominios multifamiliares en el sector del estadio, del Cornell, donde mucha gente que emigró para que a través de ese esfuerzo comprar su casita, su departamento, hoy no tienen nada. Y cuando vemos que hay obras entre comillas, que no han servido para nada. Mire usted, aquí hay un elefante blanco, monumental elefante blanco, como es la vía Manta-Colisa. Imagínese usted que hay 21.000 muros jersey, que el promedio del valor de cada muro jersey estamos hablando de $100, que son unos muros jersey que se han convertido en muros asesinos, porque si usted revisa la estadística de la vía Manta-Colisa, ya ha pasado más de 100 muertos de los accidentes que han habido. Entonces, innecesariamente colocaron esos muros jersey e innecesariamente ampliaron esa vía, cuando conocemos todo que esa vía la construyó la Autoridad Portuaria de Manta con una proyección de 4 carriles que era suficiente para evacuar la carga del puerto de Manta. Y mire, es tan absurda la posición de estos señores genios, entre comillas, del Comité de la Reconstrucción, que dicen, no, nosotros construimos la ampliación de la Manta-Colisa para sacar la carga del puerto. Y sin embargo, el puerto lo delegan precisamente para buscar carga, pues. Es como que usted tenga un restaurante de 10 mesas y dice, y cada vez tiene menos clientes, y dice, voy a hacer un crédito para ampliar el negocio, el restaurante, pero si cada vez tiene menos clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido usted ve que hay 7 pasos a desniveles, que cada paso a desnivel de esto debe estar costando unos 12 millones de dólares. Y sin embargo, ¿para qué? Cuando las víctimas del terremoto, las víctimas son las personas que perdieron sus viviendas. Hacia allá iba el espíritu de la ley de solidaridad, que cuando hablaba de reconstruir la infraestructura pública y privada, pero no de hacer obras que no tenían nada que ver, que no se dañaron con el terremoto. Sin embargo, ahí está, y son los quienes estuvieron al frente del comité, y por eso yo siempre digo, cuando se rasgan las vestiduras diciendo que es culpa del centralismo, del bicentralismo, culpa de los de acá y de los de allá, de que nosotros no nos desarrollemos, no.
La culpa es de quienes nos han gobernado, de quienes han estado al frente. Porque mire, aquí hay una acción que fue la que cometieron los miembros del Comité de la Reconstrucción, todos, desde Jorge Glass como presidente, y yo siempre digo, no vinieron de otro lado a hacernos daño, fueron los propios manavitas que estuvieron al frente del comité. Estuvo Jorge Glass Espinel, su madre es manavita, chonera, estuvo Agustín Casanova, Agustín Elías Casanova Cedeño, portovejense de Calderón, estuvo Mariano Nicanor Zambrano Segovia, de Canuto, ahora reside en Manta, estuvo la señora Clara Zambrano, que fue quien la delegó para la sesión del 22 de mayo del año 2017, aquí en Manta, estuvo el señor Gabriel Alcíbar, de Pedernales, estuvieron el señor Carlos Bernal, secretario portovejense. No fueron extraños los que mal utilizaron los fondos de la reconstrucción, fueron los propios nuestros. Y mire usted, ellos por acción y por omisión estuvieron los asambleístas que fueron electos en el periodo 2017-2021. ¿Quiénes estuvieron de asambleístas? El señor Carlos Berman, una señora Benavides, estuvo creo que el señor Gozoso Andrade. Por aquí cargaba la lista porque es bueno recordar esta lista para que el día de mañana saber quiénes fueron los que permitieron por omisión no estar al frente de la fiscalización. Porque mire, ¿qué dice el decreto? El decreto de creación del Comité de la Reconstrucción dice claramente que cada 6 meses el secretario de la Reconstrucción tenía que rendir cuentas a la Asamblea Nacional. ¿Y dónde estuvieron los legisladores para decir, señor, un ratito pues, primero atendamos las víctimas, quienes perdieron su vivienda, y después vamos a lo mejor por lo superfluo, los parques, estas cosas que son cosmetológicas. Pero primero, las viviendas. Segundo, el agua potable. Tercero, alcantarillado. Y luego sí, todo lo demás que usted quiera. Pero hicieron lo contrario. Usted mencionaba algo muy interesante, y no en esta entrevista, sino en otras entrevistas, y quiero hacer eco de sus palabras. Por ejemplo, se celebraron los 200 años de Manabí, pero los problemas en Manabí siguen siendo los mismos. ¿Sí? No se ha roto el ciclo, sigue existiendo vías rotas, sigue existiendo falta de agua, los fondos se desaparecieron, no hay consecuencias, los discursos cambian, pero las heridas se mantienen. Y entendemos que en el fondo no es algo coyuntural, es algo estructural. Usted sabía, por ejemplo, que el día después del terremoto se conformó el comité interinstitucional que fue presidido incluso por la señora Lucía Fernández, con participación de la Cámara de Comercio, de los gremios productivos de la ciudad, de la provincia de Manabí. Y ahí se propuso manejar los fondos internacionales a través de un fideicomiso para asegurar la transparencia y sobre todo para evitar el reparto de los contratos a dedo. Sin embargo, esta propuesta se desechó de manera casi que instantánea, incluso se le pidieron a ella de que se hiciera a un lado de todo el proceso. Pero ¿quiénes se opusieron a esto? O sea, ¿por qué no hacer algo de manera correcta, con una supervisión como se debía, y lo hicieron a como les fue su conveniencia? Mire, lo que pasa es que ellos no iban a permitir que la sociedad civil se involucre en estos temas, porque la sociedad civil lo primero que iba a hacer era buscar que se priorizaran las necesidades. ¿No es cierto? Pero ellos tenían otro fin. El fin de ellos era un fin perverso. No era un fin de servicio, porque si hubiese habido un poco de humanidad por parte de quienes estuvieron al frente de este comité, si hubiese habido un poco de sensibilidad, un poco de empatía con las víctimas, hubiesen empezado por lo básico. Pero no, desesperados estaban el 22 de mayo del año 2017, que en una sola sesión aprobaron un informe con 584 contratos.
Imagínese usted, en una sola sesión. Y resulta que ahora, por ejemplo, el señor miembro del comité, el señor Agustín Casanova, dice, ay no, es que yo no estuve. Yo sí estuve, pero no hay los audios. Sí estuve, pero no voté. Mire, eso se lo puede decir el señor Casanova, que dice que es el man que sabe. Él puede mentirle a quien él cree que le puede mentir. Pero todos sabemos que cuando somos parte de un cuerpo colegiado, cuando usted presenta el acta para aprobar, usted motiva su voto, ya sea a favor o en contra. Lo motiva. Y esa motivación queda en acta. Y luego en la siguiente sesión se lee el acta. ¿Y qué es lo que pasa? Presentan el acta y dice, por unanimidad se resolvió aprobar lo siguiente. Se resuelve aprobar esta prioridad de 584 proyectos. ¿Y qué resulta? Que no existe la voz del señor ex miembro del comité que diga, un ratito, señor secretario. Yo protesto porque yo no voté. ¿Unanimidad qué significa? Unanimidad significa que todos estuvieron de acuerdo y votaron a favor. Pero claro está, ¿qué iba a pasar? ¿Quién iba a contradecir de los señores que estaban allí a levantarle la voz al señor Jorge Glass Espinel? ¿Quién le iba a levantar la voz al dictador Rafael Correa? Tenían miedo, estaban aterrorizados, porque ellos no estaban en condición de reclamar, ellos estaban en condición de sumisos en ese comité. Por eso fue que pasó lo que pasó, pues. Porque si hubiese habido gente, Tania, con condición, con firmeza, con compromiso hacia su pueblo que estaba muriéndose de angustia y desesperación, hubiese habido otra reacción. Y eso es lo que yo digo, ¿no? Porque dicen, es que Agustín Casanova es un hombre firme y frontal, pero firme y frontal con sus súbditos, pues. Ahí es gritón, altanero, prepotente, arrogante. Y los demás también, pues, que estuvieron en el comité. Entonces, yo no entiendo cómo fue que aprobaron toda esta barbaridad. Y la Fiscalía General del Estado tiene que, en su deber ético y profesional, la señora Fiscal General, tiene que procesarlos a todos. Han pasado 9 años, no es mucho tiempo. Todos han votado. No es tiempo perdido que han pasado 9 años y que todavía no está claro de quiénes firmaron, quiénes aprobaron todo este tipo de irregularidades, con qué criterio repartieron en una sola noche tanta cantidad de contratos, cuando en la actualidad todavía existen, por ejemplo, Bahía, San Vicente, Canoa, Montecristi, Jaramijó, Manta sin agua potable. ¿Cuánto se pudo haber hecho en la provincia de Manabí con tanto dinero que llegó? O sea, es inadmisible, o sea, no entendemos, o sea, yo como, más que como periodista, sino como ciudadana, o sea, yo no entiendo qué se hizo con tanto dinero de la cooperación internacional. Mire, sería bueno que la Fiscalía General del Estado, a través de la UAFE, haga un seguimiento a los patrimonios de quienes estuvieron en el Comité de la Reconstrucción, quienes estuvieron en el Ministerio de Obras Públicas en aquella época, porque usted se imagina que ahora tienen vida de artistas, los señores que estuvieron allí y todo ese círculo que danzaban con las maletas y las alforjas llenas de billetes, rogando que haya otro terremoto para hacer negocios. Y mire, cuando algo que a mí me agrada del expresidente, ahora prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, es la frase que dice, prohibido olvidar. Hoy, estos señores dicen, ¿para qué recuerdan el pasado? Si el pasado ya hay que dejar a un lado. Es que ellos se olvidaron de que iban a ser parte del pasado. Y esa frase muy bonita, que dice, prohibido olvidar, hay que recordarla todos los días. De que no podemos olvidar quienes permitieron que estos fondos se desvíen para cosas superfluas, que no eran prioritarias. Y mire usted, quienes estuvieron en la Asamblea Nacional como asambleístas, que tenían el deber constitucional, legal, ético y cívico para fiscalizar estas acciones. Recordemos, mire, estuvo por el lado norte la asambleísta Tangi Vera,
de Creo. Estuvo el señor Daniel Mendoza. Estuvo la señora Karina Arteaga. Estuvo el señor Ricardo Zambrano. Por la circunscripción 2, sur. Estuvo el señor Carlos Berman, que fue asambleísta reelecto. Estuvo la señora Carla Cadena. Estuvo el señor Mariano Zambrano Vera. Estuvo el señor Luis Quijije. Y estuvo la señora Zoila Teresita Benavides. Ellos, ¿usted cree que alguna vez dijeron, oiga, señor Bernal, señor Jorge Glass? Walter Solís, no se olvide. Ah, bueno, Walter Solís, él estuvo en Senagua, ¿no? También fue parte de todo esto. Y resulta que ellos nunca dijeron, un ratito, pues señor presidente del comité, señor Jorge Glass, señor Bernal, ustedes nos han venido aquí a la Asamblea Nacional a presentar un informe. Díganos por qué están priorizando esto, que son cosas que no tienen nada que ver con el terremoto, y sin embargo las víctimas que están viviendo en carpas, que están viviendo hacinados, ¿por qué no se los atiende? Y mire usted, ojo con esto que le voy a decir, que ahora el Comité de la Reconstrucción, el actual, tiene que hacer como decimos los manabas, chapar bien, pelar las pepas, así, pelar las pepas. ¿Por qué? Porque el señor Jorge Glass y todos los que están en el comité ahora están siendo procesados porque desviaron los recursos. Yo veo que el puente de Quimís lo están construyendo con fondos de la reconstrucción. Yo veo que el puente de Lodana lo están construyendo con los fondos de la reconstrucción. Entonces, yo pregunto, ¿el puente de Lodana se cayó con el terremoto? ¿El puente de Quimís se cayó con el terremoto? No. Porque el puente de Quimís, cuando el señor Franklin Bernal, subsecretario de Obras Públicas Zonal 4 de Manabí, padre de Carlos Bernal, el señor fue y rapidito contrató el recapeo de la vía Montecristi, la cadena. Cuando esa obra había sido construida con el plan relámpago, recuerden ustedes, el plan relámpago que estaba el señor Jorge Marún cuando al inicio de la Revolución Ciudadana. Y ese plan fue tan relámpago, que como era tan relámpago iba haciendo las cosas mal, y esta vía, a la vuelta de 6 años de haber sido construida, ya presentaba problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron un recapeo. En ese momento del recapeo, tenían que haber inspeccionado los puentes. ¿Y qué resulta? Que el puente de Quimís ya tenía fracturado las planchas de neopreno. ¿Qué significa las planchas de neopreno? Son los amortiguadores que permiten que el puente baile. Usted cuando está sobre un puente, el puente baila. Baila porque tiene los amortiguadores. Al romperse las placas de neopreno, hay un golpe seco entre la viga y la columna y resulta que comienza a destrozarse. Eso fue una omisión de quienes estuvieron al frente del Ministerio de Obras Públicas que no se fijaron en aquello. Si ese puente se lo hubiese cambiado las planchas de neopreno, ese puente no se hubiese destruido. Y eso mismo está pasando con algunos puentes de la red estatal de Manabí, que ya tienen problemas en su estructura, en sus placas de neopreno, y no les están haciendo mantenimientos. Es que la pregunta inicial de todo esto es por qué se priorizaron obras que no tienen sentido. Por ejemplo, aquí en la Avenida de la Cultura hay un puente que ¿a dónde lleva ese puente? Solo está en las vigas. ¿Y cuánto dinero? Con eso, ¿a cuántas comunidades, por ejemplo, se le pudo brindar agua? Otra de las cosas que en ese entonces, y como usted dice, que es prohibido olvidar, en el caso de una improvisación o una decisión que tampoco tiene un estudio técnico y que se pueda establecer, fue como por ejemplo el Hospital Rodríguez Zambrano, que ya aún con un criterio, con un sello rojo que ya tenía, ahí mismo no hicieron demolición, solo hicieron como usted dice, cosas cosmetológicas, y en lugar de construir un hospital de alta calidad, o por ejemplo el hospital de especialidades que cumple 7 años y todavía tiene tantos problemas estructurales. Ahora con las lluvias se cayó el techo, hubo problemas. Mire, yo parto de lo siguiente, ¿por qué siempre digo que estos señores fueron inhumanos? Mire usted, el señor miembro del comité,
en este caso el señor Mariano Zambrano, que él mandó a su delegada, pero la mandó en una actitud guabinosa, ¿no? Este paso de Manta, que se llama la vía Manta-Coliza, cuesta 108 millones de dólares. Ha matado más de 100 personas. Mire, el proyecto, el plan hidrosanitario de Manta, vale 300 millones de dólares. El plan hidrosanitario de Manta vale 300 millones de dólares para Manta convertirla en una ciudad pujante y no con esos olores que tiene ahora. Porque recordemos que el señor Jaime Estrada, cuando fue alcalde, construyó las lagunas de oxidación en los accesos de los vientos de Manta. Es como que usted ponga, qué sé yo, el baño en la salida del aire acondicionado. Entonces, por eso que Manta, permanentemente a partir de la tarde, ya comienza a tener malos olores porque los vientos que entran a Manta por los cañones de ventilación vienen arrastrando las aguas, los olores de las lagunas de oxidación. Esa fue una condena que dejó el señor Jaime Estrada Bonilla a Manta, condenado a que perciba olores permanentes. Pudo haber hecho otro tipo de plantas, que las plantas que se llaman los reactores de Compostela, que los noruegos lo han desarrollado de mil maravillas, y manejar mejor las aguas negras y grises. Pero más allá de eso, el proyecto hidrosanitario vale 300 millones de dólares. Si el alcalde Jorge Zambrano, que yo creo que es un hombre inteligente, pero no sé qué le pasó, hubiese dicho, ¿sabe qué? En vez de que se haya priorizado, oye Mariano, tú que eres de Manta, y tú que eres un hombre que dice que quieres a Manta, en vez de construir esta barbaridad, vamos a construir el plan hidrosanitario de Manta. Y si hablábamos que era 108 millones de dólares que costó esa barbaridad, que no sirve para nada, solo sirve para matar gente, eso significaba el 33% del financiamiento de 300 millones de dólares. Y Manta hubiese arrancado con el plan hidrosanitario para manejar todas sus aguas negras, sus aguas grises, y hacer lo que hizo Panamá, lo que han hecho las ciudades grandes del mundo, que tratan sus aguas y las mandan a 3 kilómetros a través de un emisario al mar, y son aguas que otra vez entran al ambiente, ¿no? Pero claro, pretratadas. Eso no hicieron. Eso era básico para el desarrollo de Manta, eso era básico para que Manta salga con toda su fuerza, con un plan hidrosanitario. Pero sin embargo no. Ni el alcalde Jorge Zambrano, de aquella época, ni Mariano Nicanor Zambrano, que ahora es mantense, dijeron vamos a hacer lo básico, lo de abajo. Porque estando hecho lo de abajo, y que en ese momento Manta estaba con problemas, porque usted sabe que había que reconstruirla, vamos a reconstruirla desde abajo, pues, como es lo lógico. Pero no, se fueron por lo fácil, ahí la Manta-Coliza, no estaban, hay problemas todavía en expropiaciones. Se entiende que cuando usted va a implementar un proyecto, ya tiene que tener las áreas liberadas para implantarlo. Hay problemas de gente que todavía no le han indemnizado y eso es un lío. Y ahí está. Y lo que sí, ya el problema está, pero debería de haber una acción por parte del señor Roberto Luques, ministro de Transporte y Obras Públicas, que evite que la gente se siga matando. Debería el señor Roberto Luques ir y empatar todos los muros jersey que parecen los dientes de Garañón, que están así entrecortados. ¿Y eso qué es lo que hace? Cuando alguien pierde un poco el control de la vía, del volante, se incruste en uno de esos jersey y comienza a dar vueltas como trompo y se mate. O en los ingresos para identificar dónde comienza el muro jersey, al menos señalizarlo. Yo le pedí al señor Darío Herrera, que fue ministro de Obras Públicas, por favor, rejunte esos muros jersey para que la gente no se mate, píntelos. Por aquí le entró, por aquí le salió, un hombre envanecido. Después tuvo el señor César Ron, también le dije, por ahí mandaron a hacer un aparataje, unos 4 unieron, pero mientras la vía Manta-Coliza no se la trate, al menos que se empaten los muros jersey y se señalice un poco, la gente se va a seguir matando. Que fue una obra no para servir, sino para matar a la gente. Francisco, la pregunta medular de todo esto
de todo esto es qué pasa con la dirigencia política en Manabí. ¿Por qué permitieron que nos hicieran tanto daño y por qué se sigue sosteniendo a pesar de 9 años todo este tipo de situaciones que por donde lo mires, en cualquier cantón de la provincia de Manabí hay problemas? No solamente Manta, Puerto Viejo, el Río Grande, Santa Ana es uno de los cantones que se vive inundando todos los años cuando hay una lluvia fuerte. En el caso de Chone, todo lo que viven, en el caso de Las Bocas, o sea, las represas, los lechuguines, o sea, por donde se mire la provincia tiene problemas. Mire, hay una omisión por parte de nuestras autoridades. Hemos tenido 8 asambleístas, 8, el Azuay tiene 4, esta provincia de la Sierra Central tienen 2, y esos 2 sacan la cara por el resto. Imagínense usted, esto del olvido ya no es cosa nueva. Cuando se creó CDG, para que usted tenga, esto sí que realmente de risa, cuando se creó CDG, el directorio de CDG estaba conformado por un delegado del ministro de Agricultura, un delegado del ministro de Economía, un delegado del presidente, el gobernador del Guayas, y estaba el prefecto de la provincia de Bolívar, miembro del directorio de CDG, Bolívar, arriba. Y Manabí, que aporta la Daule Peripa con más del 33% del agua para su embalse, no tenía pues a un miembro del directorio en CDG, a un manabita en el directorio de CDG, que pudo haber sido el prefecto. ¿Y por qué no tenía? Porque sencillamente cuando se aprueban las leyes, nadie atiende nada ni nadie lucha por nada. Entonces cuando se hablaba del tema de la conquista de la Manga del Cura, y hablaban del abandono de los exprefectos, y yo le decía, ¿pero dónde estuvieron ustedes que fueron diputados en aquella época para haber puesto dentro del directorio de CDG que un manabita esté representando para evitar que toda la zona, las 33.000 hectáreas que se nos llevó Guayas para hacer la Daule Peripa, nuestra gente no haya quedado olvidada, pues, abandonada, porque ellos tenían el río como medio de transporte, luego construyeron la Daule Peripa, se llenó de agua, se embalsó, y luego se llenó de lechuguín y la gente abandonada. O sea, así hemos estado. ¿Y usted cree que alguien de los legisladores manavitas ha dicho, oiga, hay que defender a los hermanos de Barraganete, de Santa María, de la Manga del Cura, de Paraíso la 14, que están aislados? No, no les importa, no les interesa. Y mire usted las inundaciones, es sorprendente, son 4.000 hectáreas de cultivos que se han podrido por inundaciones, 4.000. Y mire usted, esto no viene de ahora, de la administración del prefecto Orlando. En el año 2013, la prefectura de Manabí compró una draga en $1.600.000. Una draga holandesa, llegó al puerto de Manta, la llevaron, y en grandes titulares decía Mariano Zambrano que iban a desasolvar los ríos de Manabí. ¿Qué hicieron? Llevaron, la pusieron en la boca de Crucita, algo por ahí hicieron y ahí quedó botada. Viene la Dirección Nacional de Competencias, cuando ya le entregan la competencia de riego y drenaje a las prefecturas, le entregan otra draga. Tome, el señor Walter Solís era ministro del Agua, le entregó otra draga al prefecto Zambrano. Fueron y la echaron en la boca de Simbocal, donde desemboca el río Chone. ¿Y qué resulta? Que debieron de haber utilizado estas 2 grandes máquinas para haber desasolvado los ríos y haber evitado estas inundaciones. Desde aquella época le estoy hablando. ¿Pero qué hicieron? Llegó la plata de los fondos de la reconstrucción y sacaron una tajada de $70 millones para contratar excavadoras. Excavadoras para desasolvar los ríos. Pero si existían ya. Están sin uso, están botadas. Oiga, esto es terrible. Esto es terrible. Esto es terrible. Contrataron excavadoras para desasolvar los ríos, teniendo 2 hermosas máquinas, que entre las 2 máquinas y todos los accesorios, hay una inversión de más de $5 millones. Cuando pudieron haber utilizado esas dragas, y se ahorraban dinero, haber hecho los desasolves y con ese mismo sedimento que sale, haber rellenado todos los valles, así como lo hizo el gobierno de Borja, ¿se acuerda usted?
cuando rellenó a través de las dragas hidráulicas varios suburbios de Guayaquil, y eso permitió que la gente viva mejor. ¿Se acuerda usted? En el gobierno de Borja, no sé si usted es bastante joven, pero ahí está. Eso se debió haber hecho con estas dos maquinarias, pero sin embargo, no. ¿Por qué? ¿Por qué, Tania? Porque ahí no hay negocio, pues, con las dragas. Es como cuando en los hospitales hay todo, todos los servicios, vaya al laboratorio de allá, porque ese laboratorio sí le saca bien los resultados, los de aquí no, estos no sacan bien. Entonces, ¿qué resulta? Que así, y luego viene la prefectura, la administración de Leonardo Orlando, y llega Orlando, se entiende que Orlando, un hombre santanense, jipijapense y todo lo demás, pues iba a hacer algo por los agricultores. Tampoco. La draga está una en San Roque de la Boca de Crucita. Ahí está. Más de 5 años está ahí varada. Y la otra está en Simbocal. Resulta que el gobierno nacional le entrega 13 millones de dólares para desasolvar los ríos de Chone. Y todo el mundo pensaba que el señor Orlando iba a coger la draga, que está allá en Simbocal, la iba a activar, iba a decir, vamos a desasolvar con la draga. ¿Qué hizo? Lo mismo que Zambrano. Contrató excavadoras. Y entonces seguimos en el mismo círculo y las dragas ahí. Ahora, gracias a la presión mediática, ya pidió la semana pasada, mire qué coincidencia, el día jueves, ¿qué pasó el miércoles y qué pasó el jueves? Mire usted, sí, los efectos de la presión mediática. Día jueves fue a reunirse con el señor Miguel Ángel Peña, director del MATE, Manabí, a decirle, aquí están los estudios para que nos autorice desasolvar los dos ríos. ¿Qué le parece? O sea que hay que andar con dos Rottweiler, como alguna vez me dijo el embajador de la Unión Europea. En tu país hay que andar con dos Rottweiler al pie de los burócratas para que le ladren y se muevan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mejor es tarde que nunca, en buena hora. Ahora que venía para Manta, veía la Portoviejo Manta limpiecita, bonita. Los Rottweiler funcionan. Oiga, pero es que no es posible de que, por ejemplo, se necesitó hacer una presión por parte del gobierno para que le den mantenimiento a una vía que está delegada. Y tampoco entiendo por qué muchos manavitas nos enojamos porque queríamos seguir pagando peaje. Oiga, y aquí viene lo peor, pues. Los cínicos profesionales, porque hay cínicos profesionales, salían a rasgarse las vestiduras, a decir, están atacando la autonomía de Manabí, porque le han retirado anticipadamente. Imagínense, utilizaban esa palabra, anticipadamente. Es como que si en el contrato hubiera fecha de terminación. No hay fecha de terminación. La delegación de la vía Portoviejo Manta están atacando la autonomía. Y estos cínicos profesionales, ¿por qué no reclamaron con esa misma firmeza cuando el gobierno de Correa se llevó el puerto de aguas profundas de Manta a Pozorja? Cuando cerraron en el Manabí y crearon una agencia aquí de tercera llamado CENEL, cuando le quitaron la autonomía a CNT, a Pacifitel, cuando cerraron la Junta de Recursos Hidráulicos, cuando cerraron el CRM, que mal o bien algo hacía, cuando cerraron SEDEN, cuando cerraron el aeropuerto Real Tamarindo de Portoviejo, que jamás entendieron estos cínicos profesionales que el aeropuerto Real Tamarindo de Portoviejo es un aeropuerto alterno, porque el de Manta es ribereño. Ante una amenaza de tsunami o de terremoto, los aeropuertos ribereños se cierran, tal como pasó el 16A del año 2016, que el aeropuerto de Manta cerró sus operaciones, porque se hablaba de una amenaza de tsunami, entonces quedaba el aeropuerto de Portoviejo. Es como cuando usted en su casa tiene un extinguidor. Dice que es que el aeropuerto de Portoviejo no tenía rentabilidad, y el extinguidor que acaso le da una renta, pero le salva su casa, pues. Y mire usted, ese aeropuerto de Portoviejo sirvió cuando el fenómeno del Niño. Ese aeropuerto podía servir ante la pandemia que no se podía pasar por los cantones. La ayuda aérea siempre es necesaria. ¿Y qué pasa? Cerraron el aeropuerto y ninguno de estos cínicos que ahora se rasgaban las vestiduras diciendo, ay, que sí, que le han quitado la autonomía a Manabí, que están atentando contra la autonomía, que están retirando la delegación.
cínicos. Aparecen como que si la historia no supiera quiénes son. Son tan solo unos acomodadores de su metro cuadrado, pero no luchan por los intereses colectivos. Mire, la Comisión de Asuntos Manavitas, que fue creada por los legisladores que han salido los mejores de todos los tiempos frente a lo que tenemos. Crearon la Comisión de Asuntos Manavitas del Congreso Nacional y permitieron que se lleven, que la desaparezcan la Comisión de Asuntos Manavitas de la Asamblea Nacional. Se podría recuperar, porque la necesitamos. Ahora más que nunca necesitamos recuperar todo lo perdido. O sea, la pregunta, Francisco, es, ¿podemos políticamente recuperar todo lo que nos han hecho en la provincia? ¿Quién debería liderar un proceso real, un proceso de rendición de cuentas? ¿Quién debería estar al frente y que nos devuelvan la dignidad? Porque créanme que con Manaví han hecho y deshecho. Mire, la sociedad civil es la que tiene que ponerse al frente. Yo valoro mucho los grupos que se conforman para luchar. La sociedad civil. No nos queda más. La academia. La academia tiene que todas las universidades hacer debates sobre estos temas. La academia no puede parcharse un ojo como pirata y ver lo que le interesa. La vinculación de la academia con la sociedad tiene que hacerse a través de debates para conocer realmente qué pasa en esta sociedad. Porque caso contrario, ¿a dónde vamos? Mire, nosotros todavía en Manaví estamos discutiendo de las vías rurales. Es como que usted, Tania, se haya casado después de 40 años. La visito en su casa y usted su casa es de tierra por el piso. Y usted está con su esposo peleando por construir el contrapiso que se llama. Eso ya debió haber sido superado. Los temas de la vialidad rural en Manaví ya debió haber sido superado hace 20 años. Pero hoy todavía somos tan tercermundistas dentro del Ecuador que todavía se sigue peleando por la apertura de caminos veraneros, donde van los tractores del gobierno provincial en noviembre, abren el camino para que se dañe en el invierno y el agricultor no pueda sacar su cosecha. La ayuda tiene que ser oportuna. El agricultor necesita la ayuda oportuna de que su camino se lo comiencen a abrir desde finales de mayo, en junio, para que pueda sacar su cosecha. Pero ya van en noviembre. ¿Para qué sirve un camino que lo vayan a abrir en noviembre? Y mire usted, los gobiernos provinciales tienen 9 facultades exclusivas, competencias exclusivas, de las cuales no pueden hacer una, que es el manejo y construcción de vialidad rural. Con esa solita no pueden. Y así el prefecto Orlando peleando por la vía Puerto Viejo Manta. Si no puede arreglar lo básico, lo que yo le digo, el piso, que son los caminos rurales, que están pensando en turismo, en desarrollo, andan regalando, haciendo brigadas médicas, cositas por aquí, son cosas demagógicas. Dedíquese a las vías, que cuando hay vías, hay producción, la gente entra, la gente sale, hay turismo, porque usted, si mañana decide irse con su familia a ver la cascada de San Ramón del Armadillo, usted se va porque tiene buenas vías y en el mismo día va, entra y sale. Pero no va con la preocupación de que el primer hueco se le rompa la barra de torsión de su carro o quede destruido ahí, como la barra de torsión que me debe el señor Roberto Luques, el ministro de Obras Públicas, le cuento. Está en deuda conmigo porque justo en esos huecos asesinos que hay en la vía Puerto Viejo Crucita, a la altura de la planta de tratamiento El Ceibal, hay unos huecos así, señor Luques. Caí en ese hueco una noche y se me rompió la barra de torsión de mi camioneta. Entonces el señor Roberto Luques tiene que pagarme la barra de torsión, porque imagínese usted, la repetición, es decir, el servicio público tiene que devolverse con servicio. Y hay muchos huecos asesinos, y si es necesario, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el señor Roberto Luque, sé que va a estar hasta mayo, no sé si es verdad, ya en mayo estamos, pero hasta finales, tiene que empezar ya el plan de bacheo de las vías estatales de Manaví. Mire, de los más de 1.190 kilómetros de vías estatales que tenemos en Manaví, el 16% tiene problemas. Ese 16% tiene que el gobierno del presidente Daniel Noboa tapar ese saldo en rojo y empezar la reconstrucción y bacheo de los puntos críticos de Manaví. Nosotros no podemos seguir en el abandono. Y si hay cómo, o sea, y si se busca de una u otra forma acabar
con esa plaga que nos ha hecho tanto daño, llamado Revolución Ciudadana. Este gobierno, Daniel Noboa, tiene que, con Manabí, ponerse al día. La vía Las Coronas, vía Bahía, Charapotó, Rocafuerte, hay huecos mortales. Y empezaron bachando, yo creo que han bachado unos 5 kilómetros y ahí dejaron botado. O sea, ¿qué está pasando, señor ministro Luques? Tiene que seguir bachando esa vía. Son huecos mortales, hoyos que tienen más de 40, 50 centímetros de profundidad, donde el que cae ahí se mata. Entonces yo creo que hay que seguir luchando. Y aquí viene otra cosa, Tania, si me permite. Por supuesto. ¿De qué ha pasado con los fondos para la construcción del Instituto Pablo Emilio Macías? El Instituto Pablo Emilio Macías es un instituto técnico superior tecnológico que quedaba dentro de las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí. Resulta que con el terremoto perdió su edificio. Vino una donación de la Unión Europea, del BEI, de 13 millones y medio de euros el año 2019. Pero resulta que para que la donación se concrete, tiene que el Estado, a través de Cenesic, ejecutar un crédito por más de 60 millones de dólares. Es decir, usted ejecuta el crédito y usted tiene la donación. ¿Usted cree que hasta el día de hoy han podido ejecutar el crédito? Ni en el gobierno de Lenín Moreno luchamos tanto para que se ejecute el crédito, para que vengan esos recursos para la construcción y equipamiento. Usted se imagina un instituto técnico superior con una donación del BEI, del Banco Europeo. Vino el gobierno de Guillermo Lasso, tampoco les importó. Y ahora estamos peleando con el señor César Vázquez, que es el secretario del Cenesic. Y hasta el día de hoy el señor César Vázquez ha podido ejecutar o presentar el informe a la Unión Europea para que diga, señores, ya está ejecutado el crédito, y como ya está ejecutado el crédito, por favor, entréguenos. Nos reunimos con el ex embajador cuando estuvo acá de la Unión Europea y él nos dijo, ustedes como sociedad civil tienen que impulsar porque ya nosotros no podemos hacer nada. Imagínense usted de que siendo donación hay pretexto para recibirla. Lo primero que se dice, ¿por qué no haces? Porque no hay plata. Ahí está la plata, pero el señor César Vázquez, ¿qué dice? No le da la gana de presentar el informe. Y tuvimos una reunión con los asesores, porque ya los padres de familia y la comunidad está armando un plantón para ir a reclamar a Cenesic del por qué no ejecutan. Los estudiantes, que son más de 2.400 estudiantes, en la actualidad están recibiendo clases en contenedores. Dios mío. ¿Usted se imagina lo que es recibir clases en contenedores con este calor? Sí. Están hacinados en un patio que el municipio de Puerto Viejo les prestó para que hasta mientras pasar estén allí. ¿Y usted cree que cuando nos reunimos con dos asesores del secretario, ¿cuándo van a presentar el informe? Es que no tenemos fecha. O sea, yo creo que el presidente Noboa tiene que sacudirse, y esta gente que no le sirve, como César Vázquez, que no le sirve, decirle, don César, muchas gracias, pero usted, yo creo que aquí hay muchos, pero muchos correístas tapiñados en el gobierno de Noboa que hacen todo lo posible para no hacer nada. Hacen de todo para no hacer nada. Y entonces ahí está una prueba. El señor César Vázquez no le da la gana de presentar el informe a la Unión Europea, al BEI, para que vengan los recursos. Y eso nos dijo el embajador. Yo no sé qué pasa con... ¿Qué pasa? O sea, ni regalado les acomoda, en otras palabras, dio a entender, ¿no?
Francisco, Esas son las cosas que vivimos. es que aquí hay un claro ejemplo de todo lo que ha sucedido en la provincia de Manabí. Por ejemplo, en Manabí, cada una de las cosas que se han hecho no tienen un proceso técnico. Ha sido todo a nivel o a criterio político. Existieron los recursos, pero no existieron voluntad. Y cuesta mucho reconocerlo porque se firmaron contratos, pero no se firmaron soluciones por ningún lado. Entonces, creo que, como usted menciona, es propicio tener este tipo de espacios, este tipo de diálogos para levantar la voz y decir que por favor no se siga permitiendo un capítulo más de abandono día a día que tiene la provincia. O sea, yo considero, y están las puertas de Radiovisión siempre abiertas para usted para seguir dialogando, porque esto no debe incomodar. O sea, esto lo que necesita es mover conciencias, mover criterios ciudadanos para exigir respuestas y que al menos después de 9 años del terremoto no seguir permitiendo que Manabí siga sin agua mientras otras personas se llenaron los bolsillos. O sea, es insolente, es indolente sería la palabra correcta. Entonces, Francisco, nos quedamos con muchas preguntas que quiero seguir ahondando, pero por temas de tiempo te pediría por favor seguir conversando, seguir analizando y seguir, que sigas viniendo a Radiovisión porque esto es indispensable. O sea, gracias por acompañarnos y las puertas siempre abiertas. Muchas gracias. Yo creo que hay que seguir bregando. Esto incomoda mucho a la gente porque la gente está acostumbrada a escuchar solo halagos. Las autoridades eso les gusta. Y vemos que hay muchas autoridades que se reúnen de este tipo de gente que les dice que todo está bien, que no hay ningún problema, y que el que cuestiona es enemigo de la autoridad y que el que cuestiona es atrasa pueblo. O sea, imagínense hasta dónde han logrado posesionar los antivalores. Tengo experiencia en eso. Que el que lo dice, no, es que lo dice porque está resentido, es porque alguna cosa. No, aquí se trata de decir la verdad. Como le dijo Aristóteles a Platón, soy tu amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. Entonces aquí lo que hay que decir es las cosas porque nosotros no podemos seguir en lo mismo. Estamos frente a otras provincias, estamos subdesarrollados. Nuestros agricultores todavía siguen utilizando el machete cuando en otras provincias ya utilizan la guadaña como una herramienta doméstica. En otras provincias están haciendo los cultivos en invernaderos. Aquí todavía la agricultura es a cielo abierto. Donde vemos que antes Manabí producía todas las legumbres para la sierra y para otras provincias, y ahora la sierra nos envía las legumbres. El tomate que ahora consumimos viene de la sierra. Antes era al contrario, el tomate que se producía era de acá de la costa. Mi padre producía tomate para la sierra, ahora al contrario. ¿Por qué? Porque sencillamente en la sierra las autoridades fomentaron la tecnificación en la agricultura. Y aquí no. Aquí se sigue todavía sacrificando, crucificando al agricultor que hace todo el esfuerzo, se endeuda, trabaja día y noche para que venga la inundación se lleve todo. Y todo se pudra. Y las autoridades, bien, gracias. Y lo peor, escuchaba que un asesor del prefecto Orlando le había dicho, Leo, no es necesario, ¿para qué vas a desasolvar si el próximo invierno se asolva otra vez? O sea, con ese criterio, Tania, este señor no se lava los dientes porque otra vez va a volver a comer, no se baña porque otra vez se va a ensuciar. O sea, ese tipo de criterios son escuchados en esta provincia. Ese tipo de gente asesora. Realmente es una tragedia. Pero bueno, hay que seguir en la lucha porque algún momento habrá oído para estas cosas que se están planteando. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a cada uno de ustedes. Sigan con nosotros. Volvemos después de una pausa con un tema también